Soy Gerardo Novo Valencia, cronista municipal de Toluca. Y en esta ocasión estamos frente a esta extraordinaria pieza que es el túmulo o catafalco novohispano que se conserva en este museo toluqueño. Como todos sabemos, la palabra túmulo deriva del latín tumulus, que es la misma raíz de tumba, que en un principio es un amontonamiento de tierra y que después es sustituida por un monumento generalmente piramidal. La palabra catafalco está tomado del italiano y es una mezcla de la palabra catasta, que era una especie de templete a donde se exhibía a los esclavos para su venta, con la palabra fala, que es torre de madera. Así es que túmulo o catafalco viene siendo prácticamente lo mismo. Todos sabemos que la muerte desconcierta a todo ser humano y precisamente por ese gran desconcierto siempre se ha rendido de alguna manera tributo u homenaje a los muertos. Una forma fue precisamente la de los túmulos, en donde en un principio se cremaban los cadáveres en ese mismo túmulo y por lo tanto los túmulos no abundan porque terminaban siendo cenizas. En un principio los griegos fueron dándole forma piramidal a los túmulos y después los romanos se encargaron de agregarle otros elementos artísticos como pinturas o esculturas. Este túmulo, que procede, aunque no hay documentación al respecto, pero evidentemente procede del siglo XVIII y debe de haber sido elaborado más o menos por 1725, de acuerdo con ciertos caracteres que el mismo túmulo nos va dando. Seguramente fue hecho por la Orden de los Carmelitas, no del Carmen de Toluca, quizá de algunos de los templos del Carmen de la Ciudad de México, que pudo haber sido el Desierto de los Leones o pudo haber sido el Carmen de San Ángel o cualquier otro. Es un monumento importantísimo porque tiene elementos de pintura, de poesía, de literatura en general, pero de poesía y de filosofía funeraria. Se conforma por 4 cuerpos. Lamentablemente, del cuarto cuerpo, el más pequeño y el más elevado, se perdieron 3 de los lienzos. Entonces, para fines de restauración, se han puesto 3 simplemente pintados en negro, pero el resto de los paneles está completo. En el primer cuerpo tenemos 4 imágenes yacentes, 3 se refieren a religiosos de alta jerarquía y 1 se refiere a un rey. Habrá que decir que estos túmulos precisamente se erigían en honor de jerarcas pues de muy alto rango, reyes, cardenales, arzobispos, obispos. Este túmulo probablemente, no lo sabemos, pero hay ciertos datos que nos hacen pensar que fue erigido en honor de Luis I, un rey de España que murió muy joven, porque a su vez se había hecho rey por que el padre había renunciado
Y pues era un jovencito de unos 17 años que le tienen que poner un consejo de gobierno para que reine en lugar de las decisiones de él. En esa época, plenas fiestas barrocas, era muy común que se hicieran grandes festejos o grandes celebraciones por cualquier motivo, porque se ganó una guerra, porque se perdió una guerra, porque nació el nuevo rey, porque murió el viejo rey, etcétera, etcétera. En estas celebraciones se hacía un verdadero derroche de todo tipo. Así es que cuando llega la noticia aquí a la Nueva España de que había jurado Luis I, aquel jovencito, había que celebrar una serie de festejos por tal motivo. Así es que por todos lados empezaron a hacerse certámenes literarios, se levantaban monumentos, se le imponía el nombre a varios espacios de las poblaciones y demás. De pronto se seguían haciendo estos festejos y el rey ya había muerto. Muere, repito, de 17 años, así es que reinó solamente unos cuantos meses. Entonces llega la noticia de que Luis I ha muerto y entonces viene la contrapartida. Hay que hacer una serie de celebraciones por la muerte de Luis I. Vuelvo a repetir, no tenemos la certeza que haya sido dedicada a Luis I, pero hay muchos factores. Uno de ellos es que el virrey en ese momento era don Juan de Acuña, que había nacido en Lima, Perú, pero muy allegado a la corte española. Había conocido a Luis desde que había nacido. Así es que es muy probable que habiendo estado él como virrey aquí y le tocara tanto la jura como la muerte de Luis I, pues dedicaran grandes festejos o grandes celebraciones para ese motivo. Entonces en este catafalco tenemos escenas en pintura, tenemos algunos medallones con poesías que son sonetos, décimas, octavas, tercetos, todos relacionados con la muerte y también todos vinculados a la imagen que uno está viendo y arropados todos con una filosofía funeraria. Ahí podemos ver lo que es la muerte repentina, lo que es el amor que también está condenado a morir. Ahí vemos que el sol, por muy arrogante que sea el astro rey, también muere todas las tardes. Ahí vemos también que nadie escapa a la muerte y que vemos al carretero de la muerte que lleva en su carruaje todos los trofeos que les va quitando a sus víctimas, cetros, tiaras y demás. Vemos también una carrera en donde la muerte, encorvada con su bastón, va corriendo, va compitiendo en una carrera con un joven que lleva los pies alados como mercurio y que cualquiera diría que ganaría a este joven y sin embargo le gana la muerte. Y así en ese matiz encontramos escenas maravillosas que forman este túmulo que afortunadamente no fue incinerado como corrieron su suerte otros túmulos. Los túmulos son contados los que se han podido conservar. La mayoría fueron, repito, condenados a cenizas. El primer cronista de la Nueva España, Francisco Cervantes de Salazar, describe el famoso túmulo imperial que probablemente sea uno de los primeros que se hicieron en la Nueva España en el siglo XVI. Y después
hubo muchos dedicados a diferentes personajes. Finalmente, podría decirse que hasta no hace mucho tiempo, en las misas de difuntos se colocaba un pequeño túmulo envuelto en un paño negro y que era exactamente como el que tenemos aquí, una pirámide, y pues al cambiarse la liturgia desapareció esta costumbre de levantar estos pequeños túmulos. Pero también hay que decir que en nuestra Feria del Alfeñique vamos a encontrar muchas pequeñas piezas de dulce en donde vemos catafalcos. También estas poesías que están en el túmulo, muchas de ellas con un estilo gongoriano, ¿verdad? Muy, pues con una forma de expresión muy complicada, hasta unos simples epigramas, lo cual podría pensarse que fueron varios poetas los que participaron en su hechura, y probablemente en la pintura también hayan sido varias manos que con sus pinceles fueron haciendo estos paneles. Estos versos que vemos en el túmulo también son una derivación de lo que se hacía en la época del barroco, que en los recordatorios de muerte, todavía no hace mucho, en las esquelas que se hacían, ahora las esquelas ya son de otro modo, pero en las esquelas y recordatorios de misas de los 9 días, de los 30 días, se acostumbraba a poner este tipo de poesías. Y ahora, en Día de Muertos, pues es muy común que encontremos las famosas calaveras, que son versos epigramáticos en los que se escogen ciertos personajes populares y se les presenta como muertos, y que casi siempre tienen una cierta ironía, un cierto filo, ¿verdad? Pero pues siguen siendo una continuación de estas costumbres y tradiciones, hacer versos funerarios, ahora no tan dramáticos como los de la época del barroco, porque acuérdense que se moría un personaje importante, por ejemplo, en pueblos españoles, y se ponían lienzos negros en los balcones, todo el pueblo se vestía de negro, a los caballos los vestían de negro y se agotaba la tela negra del pueblo y de los alrededores. Ahora no, ahora estas cosas son un poco más festivas, aunque pues siempre estará la duda si es por falta de respeto a la muerte o por un terrible miedo a la muerte. Este catafalco pues da realmente para mucho. Nos permite recordar una etapa donde hombres y mujeres estaban imbuidos por el concepto de muerte que les agobiaba y que fue lo que de alguna manera dio lugar a todas estas expresiones, todas estas manifestaciones, y que ahora pues nuestro folclore funerario ha cambiado tanto, ya nuestras capillas funerarias no son tan oscuras y tan de tonos negros como ahora, que pues son salas, sillones confortables de color de una bugambilia o de un azul plúmbago, alfombras también muy coloridas. Nuestros panteones poco a poco van perdiendo también este tipo de tumbas y se va optando por influencias
sobre todo norteamericanas, de panteones o cementerios en donde es pasto como si fuera un campo de golf y una pequeña lápida con la inscripción y los datos de quien esté ahí sepultado. También los sepelios van cambiando, ahora pues las cremaciones cada vez tienen mayor tendencia y bueno, pues nuestro folclore relativo a la muerte es vastísimo. Así es que ojalá que los toluqueños asistan a este museo y le den alguna vuelta al catafalco, leyendo y viendo con detenimiento cada uno de sus detalles, porque resulta una lección muy interesante y que ahora que también se recurre tanto a la tanatología, pues también hay razón para volver los ojos hacia ese túmulo, que nos habla mucho de esto que más que resignación es aceptación. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.